determinado producto, o qué cantidad de reactivo necesito para reaccionar con otro reactivo, ¿ya? Y estos cálculos se pueden dar en unidades de masa, en unidades de volumen, ya puedo trabajar con soluciones líquidas, con sales, o puedo trabajar con gases, haciendo ese tipo de cálculos. Entonces, la expresión de una reacción química se da a través de la ecuación de reacción química. Recordarán, esta está dada por reactivos que me generan un determinado producto, ¿no es cierto? Y estos reactivos se combinan entre sí para generar un producto. Entonces, en esta estequiometría, volvemos a repetir, podemos hacer cálculos de cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química, ¿ya? Y en toda reacción química se cumple la ley de conservación de masa y de carga, es decir, no hay sustancia que se genera, ¿ya? Sino más bien se transforma durante un proceso de reacción química. Si yo tengo X 25 moléculas de nitrógeno en un lado de la ecuación que ingresan como reactivo, las 25 moléculas de nitrógeno las debo tener como producto, ya en la obtención del producto. O sea, no se genera más nitrógeno, sino el nitrógeno se transforma, como vemos en este, de nitrógeno molecular a amoníaco. Acá hay 2 moléculas de nitrógeno molecular que reaccionan con 6 moléculas de hidrógeno y me generan 2 moléculas de amoníaco, pero si revisamos hay 2 nitrógenos y 6 hidrógenos, igual que el inicio. Entonces se aplica la ley de conservación de masa, ¿ya? En cuanto a la ecuación química, ¿cómo se escribe? Bueno, tiene todos los reactivos, los productos, el estado físico y las condiciones en las que se da la reacción. Ya, por ejemplo, en esta reacción en la cual se calienta el carbonato de calcio que me genera óxido de calcio y dióxido de carbono, estoy expresando carbonato de calcio sólido, óxido de calcio sólido y dióxido de carbono que se me forma como gas, ¿no? Y las condiciones es en un medio o en procesos de calentamiento, ¿ya? No había grabado, déjenme ver, no sé dónde puedo. Disculpe, ¿será que la compañera Adriana Gutiérrez puede apagar su micrófono, por favor? No puedo grabar. Voy a silenciar a Adriana, ¿ya? ¿Para qué? Por favor, dicen. Ya. Lo que quiero es... Recording in progress. Estoy grabando. Ya, entonces, volvemos otra vez a explicar. La estequiometría es una parte de la química que me permite determinar las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción, en la que intervienen reactivos, que me generan un determinado producto y en el cual pues hay una transformación de los componentes que forman parte del reactivo para generar un determinado producto. Por ejemplo, acá en esta ecuación de reacción entre metano y oxígeno que me genera dióxido de carbono y agua. Interviene una molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno que me generan una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Si revisamos acá, el metano, ya fijémonos que contiene un carbono, tenemos un carbono en el lado de reactivos y lo mismo lo tendremos en el lado de productos, un carbono. Tenemos acá hidrógenos, 4 hidrógenos que forman parte del metano y al otro lado estos 4 hidrógenos se van a formar parte del agua. Ya, si revisamos el oxígeno, tengo 2 por 2, 4 moléculas de oxígeno que al otro lado están conformando el dióxido de carbono acá y las moléculas de agua que son 2, tenemos el oxígeno. Entonces, las reacciones químicas se dan ambiente con la transformación de las sustancias o de los compuestos que intervienen en la reacción y pues ahí no se
o sea, no se altera la proporción de sustancias que intervienen, sino más bien se mantiene una proporción, ¿ya? Esto es lo mismo que ya hemos visto. ¿Qué tipo de cálculos vamos a realizar en las reacciones o en los cálculos estequiométricos? Tenemos que hacer primero la igualación de la ecuación. Nos van a dar una ecuación de reacción, hay que igualar esa ecuación química, ¿ya? Eso para la igualación de la ecuación se puede hacer el método de intercambio del número de oxidación, que es el que nosotros vamos a utilizar hoy, o en este curso. Se puede utilizar el método ion-electrón, que no vamos a trabajar en este curso. Ustedes van a ver eso el próximo año, lo van a trabajar en analítica. Se puede hacer también por tanteo. Ya yo veo, ya, y más o menos calculo las cantidades de elementos que hay, y al tanteo puedo igualar, ¿ya? Y se trabaja también un manejo de relaciones estequiométricas. Ya en los cálculos que hacemos vamos a trabajar haciendo cálculos de masa-masa, masa de sustancia que interviene, masa de reactivo versus masa de producto, por ejemplo, masa-volumen. Tengo una masa de reactivo X y quiero saber qué volumen de un gas obtengo, ¿ya? Y volumen puede ser volumen de una solución para obtener otra solución. Entonces trabajamos en diferentes unidades, ¿ya? de medida para estos cálculos. Es importante recordar que intervienen algunas leyes y principios fundamentales de la química, como la ley de conservación de masa, que dice: en una reacción química, la masa de los reactivos coincide con la masa de los productos obtenidos, ¿ya? Esta igualdad permite explicar, ya que en una reacción química debe haber el mismo número de átomos de un elemento antes y después de la reacción, que es lo que les he mostrado en las ecuaciones iniciales, ¿ya? Simplemente cuando hay una reacción química, lo que hay es una reorganización o un reordenamiento de los átomos que forman parte de los diferentes compuestos, ¿ya? Esto es uno de los principios que rige y que nos obliga, cuando tenemos una reacción química, una ecuación de reacción, a realizar la igualación de la ecuación, que es con lo que hoy vamos a trabajar. La ley de proporciones definidas de Proust, ¿ya?, me dice que cuando dos especies se combinan para formar un mismo compuesto, lo harán siempre en proporciones similares, ¿ya? Por ejemplo, cuando se genera agua, ya cuando se produce agua, se combinan siempre dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, ya como lo tenemos acá, y esto me genera dos moléculas de agua. En proporciones, si lo expreso en gramos, dos moléculas de hidrógeno son 2 gramos versus 16, me generan 18 gramos de agua. Si son por 2, 4, 32 son 36 gramos de agua, y así sucesivamente. O sea, se mantiene una proporcionalidad para la combinación de los diferentes elementos que forman parte de una ecuación. Otra de las leyes es la ley de Dalton de proporciones múltiples, ya que me indica que cuando hay dos especies que se combinan para formar un compuesto diferente, ya si uno fija la cantidad de una de ellas, la relación que habrá en cantidades de la segunda va a ser una relación de números enteros sencillos, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajo combinando carbono con oxígeno para generar dióxido de carbono, se combinan dos moléculas de carbono con una de oxígeno molecular y me genera monóxido de carbono. Pero si combino carbono con oxígeno para obtener dióxido de carbono, que es otro compuesto, fíjense, son los mismos elementos, pero me generan otro compuesto, ¿ya? La relación que se da es acá una molécula o un átomo de carbono con una de oxígeno molecular, me genera el dióxido de carbono. Ya de esa forma es que se combinan los diferentes compuestos.
La ley de volúmenes de combinación, ya, de Gay-Lussac, que se aplica para gases principalmente, me indica que los volúmenes de gases que intervienen, ya, perdón chicos, se me ha movido, les decía, Gay-Lussac me dice que los volúmenes de gases que reaccionan entre sí están, y si estos están medidos en condiciones similares de presión y temperatura, van a tener una relación de números enteros sencillos ya para combinarse, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Cuando combinamos los diferentes átomos de los elementos, se combinan pues en números enteros. Yo no combino medio átomo de hidrógeno con medio o con 2,5 átomos de oxígeno. Siempre va a ser en una relación de números enteros, ¿ya? Por ejemplo, 2 volúmenes de hidrógeno se combinan con 1 de oxígeno y me generan 2 volúmenes de agua. Otro de los puntos importantes es la hipótesis de Avogadro, que me indica que en condiciones iguales de presión y temperatura, los volúmenes iguales de gases que son diferentes van a tener el mismo número de moléculas. De ahí sale el número de Avogadro. Recuerden cuando trabajamos en los conceptos básicos mencionamos el término de volumen molar, recuerdan, para los gases ideales, donde un mol de cualquier sustancia, de cualquier gas, en condiciones normales, que era una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin, tenía una equivalencia a 22.4 litros. Un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros cuando se encuentra en condiciones normales. Las condiciones normales es una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados, ¿no? Otra de las leyes, la ley de Boyle, ya que dice para una masa dada de un gas a temperatura constante, el volumen será inversamente proporcional a la presión. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto mayor presión se da menor volumen, ¿ya? Eso en el caso de los gases, si la presión se incrementa para el gas, el volumen del gas disminuye. Y si es al revés, si disminuye la presión, el volumen aumenta, ¿ya? El incrementar la presión en un ambiente donde hay gases hace que se comprima el gas y el volumen de ese gas disminuye. En el caso de Gay-Lussac, de Charles Gay-Lussac, dice, para una masa de gas a presión constante, el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen del gas. Menor temperatura, menor volumen del gas. ¿Ya? Y de estas anteriores leyes, ya de Avogadro, Gay-Lussac, Boyle, también sale la ley o la ecuación para gases ideales, ¿ya? O la ecuación de estado de gases, que me dice que la presión por el volumen de un gas es igual a una constante, ¿ya? Por la masa en moles por la temperatura. Ya esta constante, no lo memoricen porque lo vamos a trabajar después, es igual a 0.082 con unidades de atmósferas por litro sobre Kelvin moles, ¿ya? Esto vamos a trabajar, esta ecuación de los gases ideales, vamos a trabajar cuando hagamos cálculos de masa-volumen o volumen-volumen que involucre gases, ¿ya? En el caso de la ley de Dalton, o ley de presiones parciales, me dice la mezcla de 2 o más gases que no reaccionan entre sí, se considera como una disolución de gases, ¿ya? Y ahí cada gas ejerce una presión parcial, ¿ya? Como si ocupase él solo el volumen total. Cada presión parcial de cada gas se puede sumar para obtener la presión total de todas las presiones parciales de los gases, ¿ya? Entonces, cuando hay varios gases en un ambiente, pues uno lo que hace es sumar la presión de cada gas, que vendría a ser la presión parcial, para obtener la presión total de los gases, ¿no? Que es lo que aplicamos en la práctica, cuando hacemos la estequiometría del rendimiento, cuando reacciona en laboratorio el ácido
clorhídrico con el zinc y me genera hidrógeno. Y uno para el cálculo necesita la presión de gases, entonces hace una suma de presión del vapor de agua, presión del hidrógeno que se da en el ambiente de reacción, ya que son las prácticas, se aplica este principio. Ahora vamos a hablar para balance de ecuaciones, cómo igualar las ecuaciones, que eso es un aspecto importante, ¿ya? Para poder realizar los cálculos estequiométricos. Cualquier cálculo en estequiometría, primero hay que igualar la ecuación y ya después uno procede a realizar los cálculos, ¿ya? Estas ecuaciones químicas o ecuaciones de reacción deben estar igualadas para que se cumpla la ley de conservación de masa, ¿ya? Se debe, igualmente, tiene que haber, tanto en reactivos como en productos, el mismo número de átomos a ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces, como vemos acá, etanol con oxígeno me genera dióxido de carbono con agua, ¿no? Y acá tenemos igualado. Tenemos 2 moléculas de carbono, 2 de carbono, 3 más 2, 5, 6 moléculas de agua, 6 moléculas de agua y 3 por 2, 6, 7 moléculas de oxígeno, ¿no? Para igualar. Vamos a ver que para poder igualar con el método del intercambio en el número de oxidación, es importante que ustedes sepan qué es el número de oxidación, ¿ya? Viene a ser el número de oxidación o valencia que tiene un elemento, ¿ya? Que forma parte de un compuesto. Ese número de oxidación o valencia para aquellos elementos que están en su estado puro va a ser igual a 0. Ya recuerden, eso hemos trabajado en las clases anteriores. El oxígeno, por ejemplo, tiene un número de oxidación igual a -2, a excepción de los peróxidos, donde su número de oxidación es de -1. El hidrógeno, su número de oxidación siempre es +1, a excepción de los hidruros, que es cuando el hidrógeno se combina con un metal y su número de oxidación ahí es -1. ¿Ya? Los no metales tienen números de oxidación positivos cuando van unidos al oxígeno, y en los metales, en un compuesto químico, siempre mantienen su número de oxidación o valencia, ¿ya? Todos los compuestos químicos, ¿ya? Al sumar los números de oxidación positivos o negativos, me tiene que dar un valor igual a 0. Esto, recordarán, hemos hecho, ¿ya? Aplicar o colocar números de oxidación. No lo vamos a hacer porque lo vamos a aplicar en las ecuaciones que vamos a igualar, ¿ya? Y para igualar ecuaciones por el método de intercambio del número de oxidación, ¿qué paso se sigue? Si tenemos una ecuación de reacción química, primero colocamos número de oxidación a todos los elementos que forman parte de la ecuación, ¿ya? Luego de colocar esos números de oxidación, hay que identificar en estos elementos cuál de los elementos tienen cambios en el número de oxidación de reactivo a producto. Ya, si por ejemplo en un lado tiene un número 5 y en el otro varía a 2, pues ya lo identificamos como tal. Se identifican con cuántas unidades se ha modificado estos elementos respecto a su número de oxidación. Se realiza el intercambio de unidades, ya, de modificación de número de oxidación entre elementos afectados, y si el elemento tiene un subíndice, se multiplica las unidades de cambio por el subíndice, ¿ya? Y acá ya tenemos algunas ecuaciones. Les pregunto, ¿hemos igualado con ustedes ya estas ecuaciones, cierto, o todavía no? Amoníaco. No, Ya, entonces vamos a trabajar con esta tampoco, entonces me imagino, ¿no? Ni estas. No, estas yo sé que no, estas últimas 3. No, nada. Pero ya lo hice yo. Ya, entonces si ya lo hice es porque lo hemos pasado con sus compañeros. No, él lo hizo porque quería. Él nomás lo hizo, doctora, no hemos avanzado eso. No avanzamos, pues nomás lo hizo, creo que ya es avanzado. Dando la igualación de esta ecuación. Ese chico es avanzado ya. Bienísimo, entonces, por él. Entonces voy a volver a compartir pantalla
Déjenme un minutito, que quiero eliminar esa ventana que me aparece ya. Ya, entonces anótense este compuesto, el nombre amoníaco. ¿Qué fue? Amoníaco más permanganato de potasio igual nitrato de potasio más hidróxido de potasio más dióxido de manganeso más agua. Ya, eso es para que tengan el dato de cuáles son los compuestos que forman parte de esta cosa. Después. Ya vamos anotándose. Ya una vez que los anoten, me avisan para poder seguir con el siguiente paso. Ya cuando se les pide, por ejemplo, que hagan la igualación de alguna ecuación, lo que uno hace es darles los nombres de los compuestos, ¿ya? Y ustedes tienen que escribir la fórmula de estos compuestos, ¿sí? Si ya anotaron, ya escribieron la ecuación, y una vez que tienen la ecuación escrita, lo que vamos a hacer es aplicar o colocar en la ecuación los números de oxidación, ¿ya? A cada compuesto. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno. El nitrógeno está con qué? Con 3. 3. Está con menos 3. ¿Ya? El nitrógeno aquí está con menos 3. Acá el hidrógeno está con más 1. ¿Ya? El potasio, su número de oxidación es más 1. El manganeso en este compuesto es más 7 en el permanganato de potasio. El oxígeno, dice, siempre es menos 2, ¿no es cierto? Otra vez acá potasio más 1. El nitrógeno, que forma parte del nitrato, está con más 5. El oxígeno con menos 2. Colocamos aquí al potasio más 1. Oxígeno menos 2. Hidrógeno más 1, manganeso más 4, ¿ya? Perdón, chicos, había desactivado mi audio. Ya, entonces, acá no colocamos al oxígeno menos 2. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? Estos números de oxidación corresponden a la valencia que tienen los compuestos, ya, o los elementos en los diferentes compuestos, ¿ya? Deme un minuto. Doctora. Estoy con dificultades para compartir. Lo que pasa es que me sale la ventana esa naranja y no me puedo deshacer de ella. Ya, ahora otra vez vamos a volver a poner
ya los números de oxidación, menos 3, más 1, más 1, más 7, menos 2, más 1, el nitrógeno más 5, aquí es menos 2 el oxígeno, déjalo ahí, más 1 el potasio, menos 2 el oxígeno, más 1 el hidrógeno, aquí está el manganeso con más 4, menos 2 el oxígeno, más 1 y menos 2. ¿Ya? Entonces, una vez que he identificado o he colocado los números de oxidación, lo que hago es identificar. Segundo paso, identifico cuáles de estos elementos presentes acá tienen cambios en el número de oxidación entre uno y otro área de la ecuación. Por ejemplo, el nitrógeno acá está con más 3, me fijo el nitrógeno, en el otro lado aparece con más 5, entonces sí tiene acá modificación en el número de oxidación. ¿Con cuánto? Ya veamos el nitrógeno. El nitrógeno de menos 3 pasa a menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hay una variación de 8 unidades y si vemos acá este nitrógeno de menos 3 a más 5 se está oxidando. ¿Sí? Se oxida. Ya, ahora continuamos, veamos con el hidrógeno más 1 y vemos al otro lado en todas está con más 1. El potasio más 1 y al otro lado mantiene más 1. El manganeso, fíjense, está con más 7 y al otro lado el manganeso está con más 4. Entonces es otro elemento que tiene afectado ya con modificación en el número de oxidación. Entonces anotemos acá manganeso de más 7 se está reduciendo más 5, perdón, más 7, más 6, más 5, más 4, ¿no? ¿Son cuántos? 3 unidades que se reduce. 3 unidades de reducción. Doctora, ¿de dónde saca el 6? Disculpe. Más 7, de 7 a 4, 7, 6, 5, 4. ¿Ya? 7, ¿verdad? 7, o sea, el número de oxidación es que aquí está 7 y llega hasta 4. Entonces, ¿cuántas unidades van desde 7 hasta 4? 7, 6, 5, 4. Son 3. Ah, ya. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí, el nitrógeno se oxida 8 unidades. Y el manganeso se reduce 3 unidades. ¿Ya? Ese dato es importante. ¿Ya? Y el intercambio de oficio o por norma siempre se hace entre los elementos del primer miembro, es decir, entre los reactivos, salvo algunas excepciones que ya vamos a hacer en otro ejercicio, ¿ya? Para que ustedes sepan que a veces yo puedo intercambiar al otro lado, porque acá también hay nitrógeno y hay manganeso, ¿no? Pero a este lado siempre se hace en el lado izquierdo.
Entonces, como dice, el método es intercambio en el número de oxidación. Yo intercambio. Acá le pongo el 8. Y este 3 de aquí le voy a poner acá. ¿Sí? O sea, intercambiamos las unidades de oxidación y reducción entre los elementos que han sido afectados, es decir, entre el nitrógeno y el manganeso. Ya el nitrógeno que forma parte del amoníaco y el manganeso que está formando parte del permanganato de potasio. Y una vez que he hecho ese intercambio en el número de oxidación, en las unidades de oxidación y reducción, procedo a igualar los otros compuestos en la ecuación. Generalmente se aplica la igualación primero a los metales, después los no metales, después el oxígeno y finalmente el agua. Sin embargo, acá nuestro metal es potasio, fíjense, y potasio está 2 veces. Y yo tengo que tener, si tengo acá 8 potasio, en este otro miembro también tengo que tener 8. Yo no sé, le voy a poner 7 y 1 y 7, 5 y 3, 3 y 5, 4 y 4, 6 y 2. Entonces, como no sé qué coeficiente le voy a poner, voy a igualar primero los otros elementos, ya como el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno, tengo 3 nitrógenos en este lado de la ecuación. Me fijo acá, solo el nitrógeno tengo en el nitrato de potasio, entonces le voy a poner un 3 a este nitrógeno. ¿Ya? Ahora igualaré el manganeso, ¿ya? El manganeso, fíjense, manganeso, tengo 8 manganesos en este miembro de la ecuación y al otro lado solo tengo manganeso en el dióxido de manganeso, al cual también le voy a poner un coeficiente de 8. ¿Ya? Vamos ahora con el potasio. El potasio, tengo 3 potasios acá, al otro lado tengo 8, entonces para igualar los 8 le aumento un 5 ahí. ¿Sí? Finalmente igualaremos, ya tenemos igualado potasio, nitrógeno, manganeso. Vamos con el oxígeno. El oxígeno tengo 4 por 8, son 32 oxígenos, ¿ya? Contemos acá cuántos oxígenos hay. 3 por 3 son 9. 9. Más 5 14. 14. Más 8. 8 por 2 son 16. 16. 14 más 16 es igual a 30. 30, ¿verdad? Entonces, para obtener los 32 que hay en este miembro, lo que tengo que hacer es aumentarle 2 oxígenos al agua. ¿Ya? Con 2 oxígenos en el agua se puede, ¿no? Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno en este miembro está en el amoníaco, tengo 3 por 3, 9 hidrógenos. Veamos acá, tengo en el hidróxido de potasio 5 hidrógenos y en el agua tengo 2 por 2, 4. 4 más 5 son 9. 9 hidrógenos en este miembro y 9 hidrógenos en este otro miembro. Entonces, con esa podemos igualar la ecuación. ¿Ya? Ahí con ese igualamos la ecuación. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas? ¿Hasta ahí termina? Ahí termina es la igualación para esa ecuación. Doctora, disculpe. Dígame. Doctora, ¿será que me puede explicar ahí lo que es de nitrato? ¿De dónde saca esos números o cómo seguía? Disculpe. Acá, en el nitrato. No, doctora, los números que están de color lila en la parte de abajo, es que ahí en lo que explicó usted de nitrato me perdí. Disculpe. Del nitrógeno. Ya.
Sí. Estos números que están corresponden a las unidades de oxidación y reducción, ya que han tenido los elementos. El nitrógeno de -3 a +5. De -3 que lo tengo acá a +5 que lo tengo en este otro miembro. ¿Sí? ¿Cuántas unidades va a modificarse? Entonces de -3 digo -3, -2, -1. ¿Qué voy a? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, desde este -3 que tengo acá, se me movió, ¿no? Hasta este se me ha movido la imagen. A este +5 que está acá, varía 8 unidades de oxidación. Por eso tengo ahí en el... perdón. Ahí. Por eso tengo ahí ya el valor de 8, porque el nitrógeno se ha modificado desde amoníaco hasta nitrato de potasio, se ha modificado en 8 unidades su número de oxidación, desde reactivo hasta producto, ¿ya? De ahí sale ese 8, desde -3 hasta +5, cuento cuántas unidades son. Y lo mismo sucede con el manganeso. El manganeso está como permanganato ahí, con valencia +7, y en el otro lado está como dióxido de manganeso, que está con valencia de +4. De +7 a +4, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántos números hay? +6, +5, +4 son 3. Entonces yo tomo como 3 unidades, pero ahí al reducir su valencia, el manganeso se está oxidando, se está reduciendo. En cambio, el nitrógeno ha incrementado de -3 a +5, entonces se está oxidando, ¿ya? Por eso a uno le puse oxida 8 unidades y el otro reduce 3 unidades, ¿ya? Y Ya, doctora, gracias. el intercambio. Doctora, disculpe, me voy a salir, es que mi señal está un poco baja y estoy en la calle, por favor. No hay problema, no hay problema. Doctora, gracias. Entonces la clase. Bien, No se olvide. vamos a pasar con otra ecuación. Vamos a ver con otra ecuación. Ya, esta que facilita, cobre más ácido nítrico igual nitrato cúprico más nitrato de cobre más dióxido de nitrógeno más agua, ¿ya? Vayan anotando. ¿Puede volver a dictar, por favor? Ya vamos a cobre. Está ahí, copiarlo, compañera. Ya cobre más ácido nítrico. Venga, déjenme copiar el texto. Cobre ácido nítrico nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno más agua. Doctora, ese de negro lo va a hacer, ¿no ve? ¿O cuál? El negro. ¿Cuál negro? No. Él está con color negro. O el rosado. El rosado es el nombre de los compuestos y el negro son las fórmulas, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a colocar números de oxidación acá para el cobre. El cobre, por ejemplo, acá está con más, ¿cuánto? 0. Con 0. ¿Por qué es 0? Porque está solito. Porque está solo.
Eso, ¿no? Así es, Elian. Entonces es porque cuando está como elemento único o solo, sin combinarse con nada, el número de oxidación es 0, ¿ya? Para cualquier elemento. El hidrógeno siempre es más 1, acá el nitrógeno es más 5, aquí es menos 2, acá este cobre está con más 2, 2. acá está con más 5, aquí con menos 2. Acá este nitrógeno está con más 4, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, ¿ya? Entonces esos son los números de oxidación que hemos identificado para cada elemento que está formando parte de estos compuestos. Y voy a identificar ahora cuál se oxida, cuál se reduce. Ya, vamos a hacerlo aquí con este color. Entonces, veamos, el cobre, fíjense, pasa de 0 a más 2, es un elemento afectado. El hidrógeno no, el nitrógeno sí. Ya, entonces yo voy a poner este cobre, si ustedes quieren, para que se guíen. Hacemos la rayita ahí. ¿El cobre de 0 a 2 se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. ¿Se oxida cuántas unidades se oxida? 2. 2. Porque 0, 1 y 2. Entonces yo le pongo ahí, oxida 2. El otro es el nitrógeno. El nitrógeno está de más 5, fíjense aquí. Está aquí con más 5, pero al otro lado está con más 4. Entonces, lo vamos a hacer por aquí arribita. El nitrógeno de más 5 a más 4 se está reduciendo, ¿verdad? Reduciendo. 1. ¿Reduce cuántas unidades? 1. Una unidad. Algo importante, donde por teoría ya o por norma yo tendría que hacer el intercambio en este miembro entre cobre, que es 2, el 2 tendría que venir acá y el 1 del hidrógeno, del nitrógeno acá. Pero si cuando el número de oxidación de un elemento afectado se repite en el segundo miembro, como en este caso, fíjense, este 5 se repite porque acá está también con más 5, el intercambio lo hago en este miembro, ¿ya? Lo voy a anotar aquí con rojo. Y si quieren, anótenlo ustedes en como texto, ¿ya? Anótenlo ahí. Cuando uno de los números de oxidación de los elementos afectados se repite en el segundo miembro, el intercambio se realiza en el segundo miembro de la ecuación. Ya, el intercambio se realiza en el segundo miembro de la ecuación. Ya, cuando uno de los números de oxidación de los elementos afectados se repite en el segundo miembro, el intercambio se realiza en el segundo miembro de la ecuación, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el intercambio acá, ¿ya? Tengo unidades acá. Aquí tengo 2
y acá tengo 1, ¿verdad? Una unidad de reducción y 2 unidades de oxidación. Entonces, ese 1 lo coloco acá y este 2 se me viene aquí al nitrógeno, ¿ya? Si no quiero poner el 1, lo obvio, igual se asume que es 1, ¿ya? Entonces, una vez que hago el intercambio, recién ya procedo a igualar un cobre tengo acá, tengo, veamos, el nitrógeno, tengo 2 nitrógenos y acá tengo 2 nitrógenos, entonces son 4 nitrógenos al otro lado, ¿ya? Vamos con el oxígeno, 4 por 3, 12, aquí tengo 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, son 10, le pongo un 2 al agua para tener 12 oxígeno. Y el hidrógeno, 4 hidrógenos, y acá en el agua hay 2 por 2, 4 hidrógenos, ya tengo igualada la ecuación, ¿ya? Esta es cortita y tiene un caso especial, ¿no? Que es el intercambio al otro lado o en el otro miembro. ¿Ya? ¿Preguntas? Doctora, ¿Sí? en ese caso, ¿cómo nos guiaríamos nosotros para qué lado es el intercambio? Por esta norma, ¿ya? Si uno de los números de oxidación de los elementos afectados se repite en el segundo miembro, el intercambio lo realizan en el segundo miembro. Ustedes verifican, acá el nitrógeno está con más 5 y al otro lado el nitrógeno está con más 5, pero además con más 4. Entonces, si yo tengo así uno de estos elementos con 2 números de oxidación diferentes, yo sé que el intercambio lo voy a hacer acá, ¿ya? Si no, si se da como en la ecuación anterior, por ejemplo, que no se repiten números de oxidación del elemento afectado, el intercambio lo hacen en el lado izquierdo nomás de la ecuación, ¿ya? Pero si se repite como acá, lo hacen el intercambio en el lado derecho. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que tengo que poner más 5 al nitrógeno? En esa parte estoy perdida. Para ello tienen que saber cuáles son, cómo escribir la nomenclatura. Ya cuando escribimos la nomenclatura, recuerdan que tienen que conocer los números de oxidación o valencia, ¿no es cierto? Entonces, ya uno al escribir nomenclatura sabe que el nitrato es deriva del ácido nítrico, y en el ácido nítrico el nitrógeno está con valencia o con número de oxidación de más 5. Entonces, cuando pierde su hidrógeno, ese ácido nítrico deja un radical que es el nitrato, ¿ya? Que va a mantener su número. Sabemos que el monóxido de nitrógeno, NO, que se abrevia, tiene una valencia al nitrógeno de más 2, pero en el dióxido de nitrógeno, que es el que tenemos en la ecuación, su valencia es de más 4. Y que el oxígeno en los diferentes compuestos, ya sea en los dióxidos o en los ácidos, su número de oxidación es de menos 2. ¿Ya? Entonces eso ya nosotros lo conocemos, ya nosotros lo sabemos. ¿Sí? Tengo que utilizar el más alto, entonces, comparar el nitrógeno y el último está con más 5. Lo que tienen que hacer, y les recomiendo a todos, es que practiquen nomenclatura química. Ya tienen que recordar cómo escribir los nombres de estos compuestos. Estos nombres, porque en el examen o en la evaluación uno les pone la ecuación así con los nombres, no con los compuestos que ven acá, sino con los nombres, ¿ya? Con estos nombres. ¿Sí? Entonces, sí o sí ya uno identifica qué número de oxidación corresponde, ¿ya? De acuerdo al compuesto que tiene, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. ¿Ya? Sí, Doctora,
El ácido nítrico, ¿cómo lo sacó el 4? Que no lo pude ver, no entendí bien. Acá ¿Por qué hay lo cuatro, multiplicó? acá fijándome cuántos nitrógenos hay en este miembro. En este miembro hay 2 nitrógenos, porque este nitrógeno está con un coeficiente de 2, y tenía 2 nitrógenos acá en el monóxido, en el dióxido de nitrógeno. Entonces 2 más 2 son 4. 4 nitrógenos a este lado de la ecuación, y lo mismo pongo 4 nitrógenos a este otro lado de la ecuación. ¿Ya? Ah, ya, gracias, doctora. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con otra ecuación, ¿ya? Ya, esta, la pueden ver, ¿no? Bicromato. Sí. De potasio. Cromato de potasio más cloruro de potasio más ácido sulfúrico, Dicloro. ¿ya? Cloro o cloro molecular más Sulfato crómico. más sulfato ácido de potasio más agua. Agua. Vayan copiando mientras tanto yo voy a ir escribiéndole los nombres de los compuestos aquí abajito. Ya vayan anotando ahí los nombres. Nada difícil lo veo. No, no es difícil, es nomás impresiona la cantidad de compuestos, pero van a ver que es similar, ¿ya? Igual vamos a ir colocando números de oxidación acá. Ya lo primero siempre es colocar los números de oxidación. Entonces acá el potasio más 1, siempre recuérdense litio, sodio, potasio, plata, francio, cesio, más 1, ¿no? Está el calcio, radio, bario, zinc, más 2, recuerden, esos son los números de oxidación, ¿no? De colegio. Acá está con más 6. Sí, más 6. Y acá es siempre el oxígeno, ¿no? Menos 2. Más 1. Más 1. Menos 1. Más 1, el hidrógeno. Más 6. Más 6, el azufre. Menos 2, el oxígeno. Más 3. Más 6. 6. Menos 2. Menos 2. Más 1. Más 1. Más 6. Exacto. Menos 2. Siempre el oxígeno es menos 2, el hidrógeno siempre es más 1. Ya, estos son fáciles de recordar, ¿ya? Los elementos en su forma nativa o solos es 0, recuerden, ¿no? El hidrógeno, el
potasio, sodio, generalmente siempre es más 1, ¿ya? Bien, ahora ya tenemos números de oxidación, identifiquemos ahí cuáles son los elementos que se ven afectados, ¿ya? El cloro y el cromo. Ya, cloro y cromo. ¿No? Y cromo. El cromo, fíjense, de más 6 está aquí hasta más 3. ¿Se oxida o se reduce acá? Se reduce. Se reduce 3 unidades, fíjense, ¿no? Más 6, más 5, más 4, más 3. ¿Sí? Vamos con el cloro. El cloro aquí está con menos 1 y al otro lado, fíjense, está con 0. Este cloro se está oxidando. Oxidando. ¿Cuántas unidades se oxida ahí? 1. 1. 1, ¿no? Ya me fijo dónde voy a hacer el intercambio. ¿En cuál de los miembros voy a hacer? ¿A este lado o a este lado? Me fijo. ¿Se repite alguno de estos números de oxidación para el cromo? No se repite. Para el cloro tampoco se repite, ¿no? Solo está una vez ahí ese cloro. Entonces eso quiere decir que el intercambio lo voy a hacer en este miembro. Ya voy a intercambiar el cromo, las unidades de oxidación del cromo con las unidades de oxidación del cloro. Pero me fijo acá donde voy a intercambiar en este miembro. Fíjense que el cromo tiene un subíndice de 2. ¿Lo ven, verdad? Sí. Entonces, cuando hay algún subíndice en el sitio donde se va a hacer el intercambio, uno debe multiplicar las unidades de oxidación por ese subíndice. En este caso, las unidades de reducción, perdón, en este caso, sería 6. Ya. 3 por 2. El subíndice es... Se me borró acá. El subíndice es 2 y las unidades de reducción son 3 por 2, que es igual a 6, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que acá yo tengo 6 y acá en el cloro tengo 1 apenas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ir colocando, vamos a hacerlo de un color que hayamos usado, vamos a hacerlo así. Ya, entonces, este 6 lo intercambio yo acá y este 1 me lo pongo acá adelante. ¿Ya? Entonces, una vez que ya he hecho el intercambio de números de oxidación, lo que hago es proceder a la igualación de la ecuación, ¿ya? A la igualación del resto de los compuestos. Voy a trabajar primero con los metales. Me fijo el potasio. Acá tengo 2 veces potasio. Entonces, al otro lado, ¿cuántos potasios voy a tener? Pero fíjense, tengo 2 y acá en el cloruro de potasio tengo 6 más 2. ¿Cuántos son? 8. 8. Acá no tengo más que en el sulfato ácido. Le voy a Coloca el 8. Potasio, ¿ya? Vamos con el cromo. El cromo está acá una vez en el dicromato y con coeficiente 2 por 1 quiere decir que tengo 2 cromos. A este otro lado me fijo. ¿Cuántos cromos tengo? 2 también. Está igualado, ¿ya? El otro elemento, vamos con el cloro. El cloro, acá tengo 6 cloros y acá el cloro solo está en el cloro molecular, entonces para que sea 6 le pongo un coeficiente de 3. Porque 3 por 2 que tiene de subíndice son 6. Ahora, el azufre. Veamos cuántos azufres hay. Acá tenemos 3 azufres en el sulfato
crómico, y acá en el sulfato ácido son 8. 8 más 3 son 11. Al otro lado, 11. tengo que ponerle 11 aquí al ácido sulfúrico para igualar el azufre. Vamos con el oxígeno. Aquí en el dicromato tengo 7 oxígenos y acá en el ácido sulfúrico 4. 44. 44, ¿no? 44 más 7, a ver quién saca, quién es Ichi para las matemáticas. 51. 51. 51. Ahora, la misma cantidad de oxígeno tengo que tener acá. Ya vamos contando. Tengo 4 por 3, 12. 12. 4 por 8 son 32. 32. Perdón. Sí, ¿no? Sí, 32. Sí, sí. Más 12, 44. 44. Entonces, para que sea 51, ¿cuántos oxígenos le aumenta al agua? 7. 7. Ahora, contemos el hidrógeno. Del hidrógeno tengo 11 por 2, 22. 8 más 14, 7 por 2, 14, 22. 22 también. Entonces ya tenemos igualada la ecuación. ¿Ya? Vieron que no es tan difícil, ¿no? Impresionan. Está difícil. Impresionan como en el corso brasilero, ¿no? Se ponen su montón de atuendos e impresionan, pero después es lo mismo. Está difícil. Ese es todo. ¿Luis? ¿Hasta ahí termina? Ahí termina la igualación de esta ecuación. Ya terminen de copiar. Vamos a hacer, nos da tiempo para hacer. Vamos a avanzar hoy hasta las 7 menos 10, chicos, ¿ya? Dicen, está difícil. Hace doler la cabeza. Y en el aula virtual, en el Classroom, hay un práctico de igualación de ecuaciones. Sí, de laboratorio. Ya lo vi. Teoría, ya lo borré por error, lo subí al de laboratorio, pero es el de teoría. ¿Ya? Un ejemplo más, doctora, por favor. Claro. Doctora, Sí, una pregunta. Doctora, ¿y los exámenes? Los exámenes con seguridad la próxima semana. No lo borre, doctora. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Dígame. En cuanto a ese práctico que subió, hay que hacerlo por este método. Es que yo lo hice por 2 métodos. La mitad lo hice por el método algebraico y la otra mitad por Redor. No sé si está bien por así. el método que a usted le sea más sencillo, lo importante es que iguale la ecuación. Doctora, ¿sirve por el método de tanteo? Sí, por el tanteo, solo que a veces se pueden confundir al no tener, digamos, una estructura, pero si quieren igualar tanteando, también se puede. No hay problema. Ya lo importante es que igualen la ecuación. ¿Ya? Porque Sergio enseñó otra forma, no enseñó. Bien, vamos. Doctora. Presente, profe. Vamos a hacer esta ecuación sulfato ferroso, ya más ácido hipobromoso, más ácido sulfúrico, igual sulfato férrico, más bromuro de hidrógeno, agua. más agua. Sí, vamos a anotar. Vamos a ir anotando acá el nombre de los compuestos, ¿ya? Morín. Mira, mi botita ya está más rota. ¿No ves? Pobrecito está ahí. Su audio, compañero.
Ya, ahí está la ecuación con el nombre de los compuestos. Mucha, mira. ¿Ya copiaron? Una vez que hayan copiado, Voy a traerme otra botita. Ya que está viejita mi botita. ya vamos a colocar números de oxidación. Ya, aquí para el hierro Más 2, está con más 2, ¿verdad? Aquí el azufre más 6, más 6. El oxígeno siempre Menos 2, hidrógeno, más 1, más 1, plomo 1, oxígeno Menos menos 2. más 1, 1 más 6, más 6, menos 2, acá más este hierro 3, con más 3. más 3, ¿ya? Aquí está con más 6 más 6, y el oxígeno siempre menos 2, 2. Hidrógeno más 1, bromo menos 1, ya. Aquí más 1 del hidrógeno y el oxígeno menos 2. Ya, entonces ahí tenemos, ya hemos colocado números de oxidación de elementos de todos estos compuestos. Veamos ahí cuál se oxida, cuál se el reduce. hierro se oxida El y hierro. el bromo se reduce. Ya. Deja que explique. No, está bien, Elia, que explique. Está bien que participe. El hierro, entonces. Es que su micrófono está muy ruidoso del compañero. Sí. Que se calle. No se escucha. Entonces, el hierro de más 2 a más 3 se oxida 1. ¿Ya? Y el bromo de más 1, aquí a menos 1 se está reduciendo. ¿Cuánto? 1, ¿no es cierto? Más 1 se reduce en realidad 2 unidades ahí, ¿no? Más 1, 0, menos 1. Ya se está reduciendo en 2 unidades. ¿Intercambio dónde lo voy a realizar? En El primer miembro. En el lado derecho, ya en el primer miembro. Entonces acá, este 1 del hierro y el bromo que está con 2, ¿verdad? Entonces le pongo el 2 acá y el 1 aquí al ácido hipobromoso. ¿Ya? Ay, bonito me salió mi 1 ahí, redactito aquí. Entonces, ahora igualo. Ya, hierro, fíjense, tengo 2 hierros acá en el sulfato ferroso y acá 2 hierros en el férrico. Ya, lo dejo ahí, ya está igualado. Vamos con el bromo, un bromo y un bromo. Vamos con azufre. El azufre, fíjense, tengo acá 2 azufres en el sulfato ferroso y 1 en el ácido sulfúrico, y acá son 3, y acá tengo 3 azufres en el sulfato férrico, ¿ya? Vamos con el oxígeno. Oxígeno tengo 2 por 4, 8, más 1, 9, más 4 oxígenos acá son 13. 13, Aquí tengo 4 por 3, 12, 12, más 1, 3, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tengo a este lado? 2 más 1, 3, y acá tengo 2 más 1, 3. Entonces ya tengo igualado la ecuación. Ya, esta es sencilla. Facilinga para igualar.
Le ponemos 3. Vayan copiando. Vamos a... Licenciada, ¿no le ponemos 3? No, porque está igualado. Está igualada la expresión, ¿ya? Ya está igualada, chicos. Ya aquí no hubo que poner tantos coeficientes. Mi teléfono no sé. Allá está colgado. Bien, chicos, ¿qué les parece? Disculpe, licenciada, y no nos va a enseñar cuando es tres ecuaciones para igualar 3. Cuando hay 3 ecuaciones, no le entiendo. Hay casos especiales donde hay que igualar 3 o no hay ejercicios de 3. No. No. Vamos a trabajar. Ya debe ser en el caso de los ácidos polipróticos, quizás, que está hablando. Cuando reacciona un ácido y va desprendiendo los hidrógenos, quizás a eso se refiere. No, yo le digo porque en el colegio yo aprendí a igualar 3 ecuaciones en un... sucesivas. A veces hay ecuaciones sucesivas, por ejemplo, que reaccionan 2, generan varios productos y de eso otros productos generan otro. Pero no, ahora vamos a trabajar con igualación simple de ecuaciones, ya, porque en realidad es un repaso esto para que ustedes posteriormente hagan sus cálculos, ya, de igualación, o sea, sus cálculos estequiométricos a través de la igualación de ecuaciones, ¿no? Para ello pueden usar cualquier método. Ya vamos trabajando entonces con esta otra, dicromato de potasio más cloruro de estaño, ya igual a ácido clorhídrico, cloruro crómico, ya más cloruro de estánico, acá es cloruro estañoso primero, cloruro de potasio y agua, ¿ya? Déjenme chequear, creo que esa está de tarea, si no me equivoco. Déjenme chequear, pero ¿dónde chequeo? Ya la copiaron, denme un ratito, déjenme ver, ya creo que esta la puse de tarea. Déjenme un No lo puso. Esta de tarea, creo. Sí, es para no hacer las que están de tarea porque si no, no van a esforzarse ustedes. Miguel, las dos, creo. Eso ahorita enseña, no, dice. Ayúdenme. Sí, por favor. Ya les he pasado Ayúdenme de oxidación para que... Doctora, esa es la tarea, pero es una de las tareas. Solo que ustedes van a colocar los nombres acá. Ya, vamos a dejar para ser equitativo. ¿Ya? Vamos a poner acá número de oxidación. Ustedes colocan nombre, ya yo les he dicho, no lo voy a escribir. Y aquí el cromo está con +6, oxígeno -2, aquí está con +2, -2, +1, menos... Doctora, el cloro es -1. Sí, ay, sí, perdón, aquí -1. Cromo +3. Gracias, Elian. Ahí, aquí es -1, aquí está con 3, aquí es +4,
menos 1, más 1, menos 1, más 1 y menos 2, ¿ya? Ahora acá vamos a identificar qué elementos se ven afectados en su número de oxidación. Ya veamos, es el cromo, fíjense el cromo acá de más 6 a más 3 se está en su audio. reduciendo, ¿verdad? ¿Se reduce cuánto? 6, 5, 4, 3, se reduce 3 unidades, ¿ya? Y el otro elemento es el estaño. Ya, el estaño, vamos a hacerlo aquí con naranja, el estaño de más 2 está pasando acá a más 4, ¿ya? Aquí se está oxidando, se oxida 2 unidades, ¿sí? Entonces el intercambio lo voy a hacer ¿en qué miembro? Lo tengo que hacer a este lado, ¿ya? Y si me fijo, a este lado hay un subíndice en el cromo. Cuando hay subíndices, en el sitio donde uno va a hacer el intercambio, en el lugar, yo tengo que multiplicar por ese subíndice. Eso es igual a 3 por 2 son 6, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo 6 unidades de reducción y 2 unidades de oxidación. Si me fijo, estos dos son múltiplos. Yo los puedo simplificar, ¿ya? Entonces, los voy a simplificar. Este 2 lo voy a dividir entre 2 es 1, ¿ya? Y este 6 que estaba aquí, lo voy a dividir entre 2, me va a dar igual a 3. Entonces, ¿en qué va a quedar esto? Ya, aquí me quedaría 3. Y acá en el estaño me quedaría finalmente 1, ¿verdad? Para intercambiar. Este 1 del estaño lo paso acá al cromo y el 3 lo voy a pasar al estaño. ¿Ya? Doctora, ¿por qué lo divide? No entendí esa parte. Porque son múltiplos. Porque fíjense, 2 y 6... Ya, 2 y 6 son múltiplos, ¿sí? 6 es un múltiplo de 2, ¿sí? 2 por 3 es 6, ¿no es cierto? Entonces lo simplifico o lo divido para reducir el número, para simplificar la cifra, ¿ya? Bien, gracias. Es por eso. Si ustedes pueden simplificar, simplifican. Pero tienen que ser múltiplos las unidades de oxidación y reducción para hacerlo. Si no, no. Una vez, no solo 2. ¿Puede ser? ¿Perdón? Cualquier múltiplo puede ser, ¿no? Digamos, sigue Claro, múltiplo de 3. si fuese, digamos, 3 y 9, lo tendrían que dividir entre 3, ¿no? Si fuese 4 y 8, pueden dividir entre 2 o en 4, digamos, para simplificar lo más que puedan, ¿ya? Entonces hacemos el intercambio. 3 va al estaño y 1 al cromo. Y continúo haciendo el procedimiento o el proceso de igualación, ¿ya? Como tengo, empiezo con los metales, tengo 3 estaños, acá le voy a poner un 3 también al estaño para igualar, me voy con el cromo, 2 cromos, entonces tengo que poner también acá 2 cromos para igualar, ¿ya? Me fijo el potasio, tengo 2 potasios y a este otro lado 2 potasios para igualar. Veamos el cloro. ¿Cuántos cloros tengo acá? Tengo, fíjense, voy a contarlos del lado derecho, que ya están casi completos todos, ¿no? Tengo 2 por 3, 6 cloros, más 3 por 4, 12. 6 más 12 más 2. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuántos cloros son? 20. 20, ¿no? Sí.
¿sí? 12, 2 y 6, 8 más 12 son 20 cloros. Ya me fijo acá cuántos cloros tengo. Tengo 3 por 2, solo 6. ¿Cuántos cloros más le aumento acá al ácido clorhídrico para que sea 20? 14. 20 menos 6 sería 14. 14. 14. Ahora igualamos el oxígeno. Vamos con el oxígeno. Tengo 7 oxígenos y acá le pongo 7 oxígenos nomás porque no hay más oxígeno en el agua. ¿Ya? El hidrógeno, 14 hidrógenos y 7 por 2, 14 hidrógenos en el agua. ¿Ya? Y ahí termina, ahí ya está igualada, ¿no? Ya tenemos igualadas todas las cantidades. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas de esta ecuación? Una pregunta, le dicen, Dígame. la valencia ahí que tiene el nitrógeno es 4, ¿qué le puso? ¿Dónde el nitrógeno? No, es estaño. Lo que pasa es que acá la N tenía que ser... me equivoqué. Ok. Gracias más bien por hacerlo notar. Ya es estaño. Sí, porque me estaba complicando porque en el anterior ejercicio le puso 5 y... Sí, es 4 del estaño, es cloruro estañoso, ya, cloruro de estaño más 4, ¿ya? Corríjanlo ustedes al escribirlo, por favor. Ya no me da a mí para corregir. Ya, doctora. Ya, eso es importante también porque si lo tengo así, puede parecer un compuesto de cloro, azufre y nitrógeno, ¿no? Pero es cloruro de estaño, ¿ya? Bien, chicos, ¿dudas o consultas que tuviesen? Vamos a quedar aquí, ¿ya? Creo que quizás ya pesadito para ustedes, y así también les quedan unos 15 minutos y pueden aprovechar esos 15 minutitos para poder repasar, ya, para poder revisar las ecuaciones que están en la tarea, y por ahí si les da tiempo las hacen ahora nomás ya para terminar, ¿no? Una vez. Ayer la hice, doctora. Bien, sí. Lo va a subir. Todo un capo. Claro, profe. A sala. Profe. Ya está en el